Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega hasta sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con un saludo amistoso, un saludo cariñoso para todos ustedes, nuestros queridos oyentes, particularmente los que nos escuchan allá en nuestra querida patria, en Cuba. Jorge Trilla, nuestro productor, que les habla, Julio Torino, todos aquí contentos de compartir con ustedes este espacio. Ya en tan solo unos segundos estaremos ofreciéndoles a ustedes lo último de la actualidad informativa, con el énfasis, como cada día, en las noticias de Cuba. Lo que ocurre en la isla, lo que ocurre en el mundo que tiene que ver con Cuba, la situación interna, directamente desde allá, desde el territorio cubano, nos reportan también periodistas independientes, promotores de derechos humanos, etcétera. También, como es lógico, para estar completamente bien informado, la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes no pueden faltar, claro que no, las grandes ligas en pleno desarrollo. Jorge Trilla nos tendrá los detalles por acá. Al final de esta edición, como cada día también, compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto, pues ya ustedes saben, va con cariño, va con afecto, va con la ilusión de que los estamos ayudando a completar sus necesidades informativas, a cubrirlas, a estar bien informados. A las noticias que la dictadura trata de ocultar, pues aquí tratamos de encontrarla para que usted conozca toda la realidad. Y esto lo hacemos, bueno, sencillamente porque las personas bien informadas se hacen libres, se liberan de la mentira. Y eso es lo que estamos buscando, que cada día más cubanos se liberen de la mentira, que ahí comienza la libertad. Aquí vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es jueves 24 de abril de 2014 y aquí están los titulares de las informaciones más importantes. Testigos del incendio que causó la muerte de 2 niñas en Guantánamo desmienten la versión que da la dictadura sobre este suceso. Continúa el régimen castrista en la lista negra de los derechos humanos en las Américas. Una organización financiera internacional baja la nota de calidad de la deuda cubana debido a la crisis en Venezuela. Dicen que el futuro es muy incierto. La Fiscalía entregó el expediente al Tribunal Provincial en el caso de los cubanos que trataron de escapar de Cuba a bordo de un barco de los conocidos como Ferro Cemento, esto por allá por Puerto Padre. Un activista del movimiento Cristiano Liberación denuncia acoso y detenciones en su contra. Mientras tanto, el opositor Manuel Cuesta Morúa dice que la medida cautelar que le había sido impuesta por el régimen castrista ha sido levantada. Expertos de Cuba y de la Unión Europea participan en una reunión sobre economía y comercio en La Habana. Y recuerden que en nuestro segmento Las Voces de Cuba vamos a tener, como cada día, directamente desde el territorio cubano, los reportajes de periodistas independientes, opositores, etc. En el escenario internacional, por lo menos 5 milicianos prorrusos resultan muertos en Slaviansk al comienzo de la llamada operación antiterrorista en Ucrania. Por primera vez en su historia, Turquía expresa sus condolencias por matanza de armenios durante la Primera Guerra Mundial. Y una buena noticia para España, la economía española crece en el primer trimestre, el mayor avance desde el año 2008. Abundando en los deportes, en el fútbol, el Real Madrid da el primer golpe al Bayern Múnich en semifinales de la Liga de Campeones. Y en las grandes ligas, el cienfueguero José Pito Abreu dispara su 7º jonrón de la temporada, mientras que Yasiel Puig clave en el triunfo de los Dodgers de Los Ángeles ante sus oponentes. Los detalles en tan solo unos minutos. Y
Y aquí están los detalles de las principales informaciones. La página cibernética diariodecuba.com reporta que testigos del incendio que el pasado sábado costó la vida a 2 niñas pequeñas en Guantánamo desmintieron la versión de la dictadura sobre la actuación del cuerpo de bomberos y denunciaron que fue difícil establecer comunicación con esa fuerza, que sus efectivos tardaron 1 hora en llegar al lugar de los hechos y que no llevaron suficiente agua. Según informó el diario oficial Granma el miércoles, citando un dictamen de la sección de criminalística de la provincia, un cortocircuito en los conductores de un aparato de radio doméstico conectado a la línea principal de una vivienda fue el causante del incendio que conmocionó a la población local. El suceso causó la muerte de Denislady Samantha Carbonell Dranguet y Loanda Pérez Dranguet, de 3 y 4 años de edad respectivamente, quienes quedaron atrapadas en su vivienda en llamas. El fuego destruyó totalmente 3 inmuebles y afectó a otros 4. La sección de criminalística provincial dijo que realizó una investigación exhaustiva de 48 horas en el lugar de los hechos y afirmó que el fuego duró 35 minutos. A la hora de iniciarse el incendio fue que aparecieron los bomberos, dijo sin embargo un vecino del lugar en un video difundido por la opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU. Al yo llegar al lugar todavía los bomberos no habían llegado, aseguró otro testigo. Estaba el pueblo tratando de entrar a la casa, pero el vapor y el incendio no dejaban entrar a la gente. Son casas de madera, casas antiguas, añadió. Los bomberos llegaron con 2 carros, uno vacío y el otro por la mitad del agua. Trataron de apagar el incendio, pero no pudieron, relató. Por otra parte, el matutino de Miami, el Nuevo Herald, reporta que Cuba, Honduras y Venezuela integran un año más la lista negra de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como los países que necesitan hacer una especial mejora en esta materia. La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jamaicana Tracy Robinson, presentó el informe relativo al 2013, en el que por segundo año no aparece Colombia, quien había conformado la lista durante 12 años hasta que fue retirada por haber permitido a la comisión el monitoreo internacional. El trabajo sobre el respeto a los derechos humanos en el continente, además, hizo especial hincapié en la situación del penal estadounidense de Guantánamo, la libertad de expresión en Ecuador y el derecho a la nacionalidad en la República Dominicana. En su presentación del informe, Robinson destacó que la comisión observó que se siguieron registrando retrasos y obstrucciones a las investigaciones de violaciones a los derechos humanos, sin mencionar países, y pidió a los gobiernos permitir esos trabajos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró en su informe que Cuba continúa en una situación permanente y sistemática de violación de los derechos humanos y que sufre una represión severa, mientras que persisten fuertes restricciones a los defensores de los derechos humanos. Otra información, esta de Diario de Cuba, dice que la Agencia Internacional de Calificación Financiera Moody's bajó este miércoles la nota de la deuda soberana de Cuba, poniéndola en una más bajo debido a la dependencia, sobre todo energética, que Cuba tiene con respecto a la situación en Venezuela. La organización financiera por la cual se guían los inversionistas anunció en un comunicado que tomó la decisión de recortar la calificación de Cuba tras evaluar la vulnerabilidad del país a choques externos y domésticos en relación a países con calificación similar. Moody's recordó que Cuba depende en gran medida de Venezuela para obtener petróleo, el cual importa con favorables condiciones de financiamiento a través del Acuerdo Petrocaribe. Debido a la creciente insostenibilidad macroeconómica en Venezuela y el elevado riesgo de un colapso económico y financiero, el futuro de este acuerdo es incierto, lo cual deja vulnerable a Cuba ante un fuerte ajuste de costos de importación de energía, explicó la Agencia Internacional de Finanzas. En cuanto a los choques domésticos, el principal riesgo, dice esta organización, es la posibilidad de una transición política abrupta y desordenada. Y aclara, a pesar de que el presidente, dice la nota, Raúl Castro, indicó recientemente que su actual mandato será su último y al mismo tiempo designó un primer vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, existe un nivel considerable de incertidumbre sobre el futuro estado de la economía política de Cuba, dice la organización.
Y amigos, una nota de cubanet.org del periodista independiente Alberto Méndez Castelló dice que el Tribunal Provincial de Las Tunas, encargado de juzgar a los acusados por llevarse con destino a la Florida un barco estatal de pesca, un ferrocemento, ya recibió de la Fiscalía el sumario y la solicitud de apertura de juicio oral. Luego de retomar de instancias superiores en La Habana, a donde lo remitió la Fiscalía de esta jurisdicción, ya el expediente de fase preparatoria por el que fueron instruidos de cargo los acusados está en manos de los jueces. La sanción en el caso de estos acusados es de 20 a 30 años o prisión perpetua, incluso pena de muerte, aunque en Cuba esta se encuentra suspendida temporalmente, si no oficialmente, desde los fusilamientos por los sucesos de la lancha de regla ocurridos en el año 2013. Al menos 12 de los 13 acusados del ferrocemento carecen de antecedentes penales y antes y con posterioridad a la comisión del delito han mantenido un comportamiento ciudadano correcto, dice la nota. Por lo que, según lo instruido por el Tribunal Supremo en materia de flexibilización penal, el Tribunal de la Jurisdicción, en este caso el Provincial de Las Tunas, está facultado para imponer la sanción prevista en la figura básica del delito, que es de 7 a 15 de años. Abogados de estas personas se muestran optimistas, dice la información, y confían en conseguir para sus defendidos sanciones mínimas. Pero aquí agregamos que siempre con estos desenvolvimientos de la mal llamada justicia castrista, sencillamente hay que ser muy escéptico, todo dependerá de las conveniencias políticas del régimen. Vamos a una pausa, amigos. Vamos a nuestra pausa habitual. Vamos también a actualizarnos en cuanto a los deportes con Jorge Trilla. Más adelante yo regreso con ustedes con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. En un emocionante encuentro en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid venció 1-0 al Bayern Múnich en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones con un gol de oro del francés Karim Benzema a los 18 minutos del primer tiempo. El equipo del italiano Carlo Ancelotti mostró un excelente juego defensivo que manejó muy bien el contraataque. De hecho, tuvo opciones de ampliar el marcador, al menos en 3 ocasiones, pero no hubo puntería ante el arco alemán, aunque es justo consignar que sus mejores atacantes, Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, jugaron al 50% de sus capacidades luego de respectivas lesiones y enfermedad. Mención aparte para el portero blanco Iker Casillas, que en el minuto 85 mantuvo a salvo el 1-0 ante un disparo casi a bocajarro de Mario Götze. Una ventaja es siempre una ventaja, pero no hay nada seguro para el Real Madrid, por lo que el duelo de vuelta en Múnich la semana entrante será seguramente espectacular. Y nos vamos al béisbol. Zach Greinke superó en el duelo de picheo a Cole Hamels, lanzando 7 sólidos innings, mientras que el cubano Yasiel Puig batió de 4-2 con 2 carreras impulsadas en el triunfo 5-2 de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Phillies de Filadelfia ayer miércoles. Greinke permitió solo 2 carreras y 5 imparables, abanicó a 11 y concedió un boleto intencional para su 4º triunfo sin reveses. Y un jonrón con la casa llena del antesalista Marcus Semien en el 7º inning dio el miércoles a los Medias Blancas la victoria 6-4 ante los Tigres de Detroit. En este juego el cubano José Abreu siguió su buena racha ofensiva y disparó su 7º jonrón del año, impulsando 2 carreras para los Medias Blancas. En tanto, los también cubanos Alexei Ramírez y Dayan Viciedo se fueron ambos de 4-1. Y en otros resultados de la jornada del miércoles, en la Liga Americana, los Medias Rojas vencieron a los Yankees 5-1, Marineros a los Astros 5-3, Orioles a los Azulejos 10-8, Indios vencieron a Reales 5-3 y los Mellizos en 12 innings 6-4 a los Reyes. En la Liga Nacional, los Bravos derrotaron a los Marlins 3-1, Cascabeles a Cachorros 5-1, Gigantes en 11 entradas derrotaron a los Rockies 12-10,
Rojos a los Piratas 5-2. Los Mets vencieron a Cardenales 3-2. Los Cerveceros a los Padres 5-2. Y en un partido de Interligas, los Nacionales vencieron a los Angelinos 5-4. Y amigos, cierro hoy expresando nuestro sentido pesar por el fallecimiento de esa gloria del béisbol de Cuba que fue y es Conrado Marrero. El Guajiro del Laberinto, o el Premier, como se le conocía, quedará siempre en el recuerdo de los cubanos. Descanse en paz este gran pelotero. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Y aquí tenemos otras informaciones. La página informativa en internet del Movimiento Cristiano Revelación reproduce un escueto mensaje del activista de esa organización opositora, Ivars González, donde dice: fui detenido por más de 2 horas en Corralillo por el jefe de la Policía Nacional Revolucionaria, Mayor Aramis, con el número 15277. Y me levantó acta de ocupación de 70 folletos y advertencia el instructor de la Policía Nacional Revolucionaria con el número 15280. Ofensa y amenaza del oficial Omar. En el operativo participó Justo J de Transporte Municipal. Payá vive, termina esta denuncia del opositor Ivars González desde la parte central de Cuba. En este mismo orden de noticias, Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista, informó desde La Habana que la medida cautelar que le había sido impuesta por las autoridades de la dictadura después de haberlo acusado de difundir noticias falsas le ha sido levantada. Cuesta Morúa informó a través del teléfono que en la estación de policía, a donde debía ir cada martes para firmar, le dijeron que ya no era necesario que lo hiciera, pero no le dijeron nada acerca de las acusaciones que pesan en su contra. A Cuesta Morúa se le impide salir de Cuba y asistir a eventos internacionales como el de LASA 2014 en Chicago, donde su panel, que había sido titulado Cuba, la memoria de la democracia, fue aprobado y donde discutiría su ponencia. Amigos, ahora pues vamos a escuchar las voces de Cuba aquí en Recuento Informativo. Cierran el círculo infantil de Catalina por falta de abastecimiento de agua. Mientras las calles de Catalina de Güines están inundadas de agua producto de los múltiples salideros existentes de la red de acueductos, el círculo infantil de nuestro pueblo tuvo que cerrar por la no existencia del preciado líquido. Numerosas madres trabajadoras han tenido que dejar de trabajar en estos días por la falta de interés de los funcionarios estatales responsables de esta situación. Además de los problemas por falta de agua en numerosos hogares catalineros, existe también la posibilidad de que aparezcan enfermedades como el cólera por la contaminación del agua de consumo humano. De hecho, hay un brote en estos momentos de vómitos y diarrea, y ayer habían hospitalizado 4 niños de este mismo pueblo. Gran malestar y descontento existen en toda esta población catalinera por falta de interés del Poder Popular y el gobierno para resolver los problemas de nuestro pueblo. Reportó desde Catalina de Güines, Ilian Marrero Abreu, vocera del Partido por Derechos Humanos de Cuba y afiliada de la Fundación Andrés Jaro y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica. Recuento informativo. Esto fue dicho por Fidel Castro en su discurso del 8 de mayo de 1959 en la Plaza Cívica, hoy llamada Plaza de la Revolución en La Habana. Yo no sé de qué forma se podrá hablar. ¿Es que alguien pudiera pensar que encubrimos oscuros designios? ¿Es que acaso pudiera alguien afirmar que hemos mentido alguna vez al pueblo? ¿Es que acaso pudieran pensar que somos hipócritas? Entonces, cuando decimos que nuestra revolución no es comunista, ¿por qué ese empeño en acusar a nuestra revolución de lo que no es? Si nuestras ideas fuesen comunistas, lo diríamos aquí. ¡Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué enredadora es esta lengua tuya! ¡Ay, qué mala, ay, qué mala, ay, qué venenosa es esta lengua tuya! Recuento informativo. Y ahora, amigos, la actualidad internacional para ustedes en nuestro segmento Mirada al Mundo. Una mirada al mundo.
Comienza la ofensiva del ejército ucraniano en los bastiones de las milicias separatistas al este del país. En Slaviansk, al menos 5 insurgentes prorrusos han muerto, según fuentes oficiales. También hablan de 3 puestos de control capturados a los rebeldes que utilizaron barricadas para cubrir su huida. El autoproclamado alcalde de esta localidad de 120.000 habitantes ha declarado a un canal ruso que están rodeados, pero que cuentan con medios suficientes para resistir el asalto. El Ministerio del Interior ha pedido a la población que permanezca en sus casas y que no dejen a los niños solos por la calle. El presidente ruso Vladimir Putin se ha apresurado a advertir a Kiev que utilizar el ejército contra sus ciudadanos es un grave crimen que tendrá consecuencias. El gobierno interino ucraniano decidió la reanudación de la llamada operación antiterrorista tras el hallazgo del cadáver con signos de tortura de un político del partido del presidente y del primer ministro. Turquía expresa por primera vez en su historia sus condolencias por la matanza de cientos de miles de armenios llevada a cabo por el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. El primer ministro Recep Tayyip Erdoğan no ha pedido, sin embargo, perdón. La declaración incluye la propuesta de una comisión histórica conjunta para estudiar los hechos científicamente. Ha tenido lugar en vísperas de la conmemoración por parte de Armenia del comienzo de lo que muchos países, pero no Turquía, consideran un genocidio. El 24 de abril de 1915, cientos de miles de armenios acusados de ayudar al enemigo ruso fueron desterrados. Murieron 1,5 millones de ellos, según los armenios, 500,000 según los turcos. Creo que esto es positivo, dice este hombre. Turquía debe de haber cometido muchos errores a lo largo de su historia. Es bueno reconocerlos y aceptarlos. Como pueblo turco, con todas sus minorías, es perfecto poder convivir. En la capital de Armenia, Ereván, a miles la declaración les sabía poco y pedían a Ankara el reconocimiento del genocidio y su correspondiente compensación económica. La economía española creció en el primer trimestre del año al mayor ritmo desde el inicio de la crisis. El Banco de España confirmó las previsiones iniciales de un avance entre enero y marzo del 0,4%, 2 décimas más que en el trimestre anterior. Además, se trata del primer trimestre positivo a nivel interanual tras más de 2 años. Es de hecho el mejor trimestre desde comienzos de 2008. La recuperación se debe a una mejora de la demanda doméstica por el aumento del consumo privado y la inversión empresarial cuando la expansión de las exportaciones se ralentiza. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, España crecerá un 1,5% entre este año y el que viene. La esperanza se desvanece para decenas de familias en Corea del Sur. Una semana después del naufragio del ferry Sewol, la cifra oficial de fallecidos se eleva a 156, mientras continúan desaparecidas al menos 150 personas. En las últimas horas, los equipos de rescate lograron recuperar más cuerpos al acceder con submarinos a las cabinas de la tercera y cuarta cubierta de la embarcación. Las autoridades continúan investigando qué provocó el incidente, cuando ya son 11 los tripulantes detenidos por su presunta responsabilidad en el hundimiento del barco. Una mirada al mundo. Escuche por Radio República en su espacio Cuando los pueblos deciden. Compañeros, la alucinación nos ha dado todo. Es nuestra vida. ¡Viva la alucinación! ¿La alucinación? ¿Qué es la alucinación? Es un mundo lleno de trampas, consignas ideológicas vacías, capaz de maravillar a las personas que no hayan descubierto su falsedad y de obligar a las demás a disimular su rechazo por miedo a las represalias. ¿Como si llevaran una máscara? Una máscara que podemos romper. La alucinación, una obra testimonial de Javier de Céspedes en versión novelada para la radio. Escuche por Radio República. La alucinación. La alucinación. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Dicen los que han observado la vida con detenimiento que cuando un mentiroso te engaña la primera vez, la culpa es del mentiroso. Pero cuando ese mismo mentiroso te engaña por segunda vez, la culpa es tuya.
por confiar en quien ya te engañó una vez. No es bueno olvidar esto cuando del caso de Cuba se trata. Cada vez que la cosa se pone muy fea, cada vez que el hambre, la escasez y la necesidad se agudizan, la dictadura echa a rodar las bolas de las esperanzas falsas y pinta carantoñas en el mundo para los que nunca aprenden. Los oportunistas, los desesperados y los carneros crean que ahora sí va a ocurrir algo que va a mejorar la situación para los cubanos. Que si cuando levanten el bloqueo, que si ahora cuando nos arreglemos con los yanquis, que si lo que nos va a mandar Venezuela, que ahora cuando vuelva tal partido a la presidencia de Estados Unidos, que ahora cuando encontremos petróleo, pamplinas. La última de estas engañifas, de estas burlas a tus necesidades, es la cuestión de los inversionistas, de las reformas económicas, del puerto de Mariel. Hay quien no acaba de aprender que el régimen necesita de tus necesidades, de tu hambre, de tu miseria para poderte controlar, para mantener el país el orden que necesita para poder seguir en el poder. Gente próspera es gente independiente, gente con necesidades, gente con hambre, que dependan de una mano que les dé lo poquito que pueden encontrar, esa gente dócil. Que nadie se embulle pues con este nuevo engaño de los Castros. Ellos necesitan de tu miseria para mantener tu sumisión. Por eso con ellos no hay ni puede haber solución alguna para Cuba. Y así llegamos al final de la edición de hoy del Recuento Informativo. Mañana, Dios mediante, estaremos aquí en la misma frecuencia y a la misma hora para compartir con ustedes la edición correspondiente de este programa informativo aquí mismo, en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.